Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro perdido de Enki, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. La última parte que estamos viendo son los jefes Anunnaki principales, Enlil, su medio hermano Enki, y el sobrino, hijo de Enlil, Ninurta. Después del diluvio, ellos están en una situación difícil, los Anunnaki, porque eh, el agujero en la atmósfera de Nibiru se está cerrando con el oro que se envía desde acá. Al llegar el diluvio, se interrumpe el envío de oro desde acá porque las minas de África, desde donde se extraía el oro, para enviarlo a Nibiru, fueron inundadas por el diluvio, quedaron todas bajo el lodo. Y en Nibiru también, al pasar por aquí, por el nuestro sistema solar, como lo hace cada 3600 años, también el agujero que ya se estaba tapando, la capa de oro que había, se abrió de nuevo por las irregularidades que al pasar aquí en el sistema solar se realizaron en Nibiru y también en todo el sistema solar nuestro. Aquí se produjo entonces, se adelantó esa gran avalancha de agua llamada el diluvio, y en Nibiru esa cercanía de él aquí con nuestro sistema solar causó que el agujero volviera a abrirse de nuevo. Entonces era una situación de desesperación. Y desde aquí le envían malas noticias. No podemos ya extraer oro porque todas las minas donde lo sacábamos se quedaron inundadas. Y ahí murieron miles de terrestres primitivos que ellos crearon para extraer el oro. Entonces tenían dos problemas básicos: la falta de oro, extraer el oro para enviarlo a Nibiru, y la falta de mano de obra para extraer ese oro. Estando allá en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, donde estaba su base principal de operaciones, desde ahí controlaban todo el planeta, por eso se le decía el ombligo de la Tierra, del planeta Tierra, porque ahí estaba el centro de comando en Mesopotamia. En esa situación de desesperación, entonces Ninurta toma su nave aérea y hace un viaje aquí a América del Sur, donde estaban sus dominios también, los dominios de su padre Enlil, específicamente en la región de los Andes, ahí en Tiwanaku. Ese era el centro de las operaciones de ellos aquí en este continente. Operaban en todo el planeta, pero aquí en el continente su centro de operación estaba ahí en los Andes. Y Ninurta llega acá para impresionar los daños que había causado el diluvio, y descubre que terrestres aquí, aquellos descendientes de Caín, miles de años atrás, los llamados indígenas, imberbes, que no le nacen barba, muchos de ellos se salvaron del diluvio, yéndose a los lugares más altos de la cordillera de los Andes. Ninurta los descubre, los encuentra, inmediatamente entonces le envía la noticia a su padre y a su medio hermano allá en Mesopotamia. Fíjense, tecnología, se comunica no solamente de tecnología de comunicación interplanetaria, se comunican directamente con Nibiru, también hay comunicación aquí del continente a otro. O sea, ellos tienen esa tecnología avanzadísima en esa época. Ninurta le da la noticia a Enlil, su padre, y a su tío Enki, que están allá en Mesopotamia, diciéndole: aquí, vengan a ver lo que pasó aquí, encontré sobrevivientes terrestres, o sea, está garantizada la mano de obra. Pero queda la otra situación. Y sobre el oro, dice Ninurta, aquí también se solucionó ese problema. La misma cercanía de Nibiru que produjo el terremotos y el diluvio, produjo también grietas grandes en las montañas de los Andes, y desde esas grietas grandes bajan cantidad de pepitas de oro a través de los ríos que bajan de los Andes. Entonces son pepitas de oro
con una particularidad distinta al oro que se extraía de las minas de África. Dice Ninurta, el oro baja en pepitas, solo hay que recogerlas en los ríos, no hay que meterse en minas ni en nada, en las profundidades terrestres. Y es un oro ya refinado, más puro que el que extraía el terrestre primitivo allá en las minas de África. Entonces no necesita refinación. Y desde aquí mismo podemos enviarlo a Nibiru, porque Marte, la base que había en Marte, ¿no? La base de tránsito que tenían ellos allá también quedó arrasada. Marte quedó devastado, o sea, hasta el día de hoy está así, quedó hecho pura tormenta de polvo. Entonces se le solucionó los dos problemas. Se podrá enviar el oro a Nibiru de nuevo y tenemos mano de obra de los terrestres que sobrevivieron. Entonces esa lectura que aparece en la Biblia del arca de Noé, que desde esos 3 hijos de Noé fue que se pobló de nuevo la humanidad, todo eso está muy incompleto por el hecho que le estoy presentando, ¿no? De que aquí sobrevivieron terrestres en los Andes, los descendientes de Caín, los indígenas. Y entonces, ya con esa situación resuelta de la imposibilidad de enviar oro a Nibiru y de encontrar mano de obra, se solucionaron los dos problemas con el descubrimiento de Nibiru aquí en América del Sur. Los jefes allá de nuevo en Mesopotamia deciden, bueno, pues entonces vamos a actuar rápido, vamos a crear un nuevo centro de lugar de aterrizaje para las naves, porque el espacio puerto que tenía su centro ahí en Mesopotamia quedó también bajo el lodo. Entonces ellos estaban utilizando después del diluvio, que todavía los valles estaban inundados, ellos utilizaban ahí en los montes del Líbano la plataforma de aterrizaje que ellos hicieron, que hasta el día de hoy están las grandes piedras de toneladas de peso que eran la base de esa plataforma de aterrizaje en la ciudad del Líbano, que hoy se llama Baalbek. Encima de esas plataformas enormes de piedra que ellos tenían ahí como para descender en sus naves, se construyó después, construyeron los griegos o los romanos un templo a su dios Neptuno, Zeus. Y se construyeron otras edificaciones más modernas, los romanos también, pero las bases que les servían de base a la plataforma de aterrizaje estaba ahí, y ellos, los Anunnaki, la limpiaron después del diluvio y la siguieron utilizando. Fíjense la resistencia de esa plataforma hecha por ellos con piedra tallada de toneladas de peso, que ni siquiera el diluvio pudo destruirla. Quedó intacta, solo limpiaron ramas y lodo que había encima y la utilizaron inmediatamente. Entonces ellos dicen, tenemos que construir otro espacio puerto, aquí en Mesopotamia. En el Edén se llamaba esa región, el Edén, que en la Biblia se le llama el Edén, que mucha gente cree que es un jardincito. Es la región completa de Mesopotamia, abarcando parte de lo que hoy es Irak y Siria, el Líbano, parte de Turquía, parte del Sinaí. Todo eso era la región del Edén, donde comandaba Enlil. Entonces Enlil plantea a Enki que hay que hacer otro lugar de aterrizaje de las naves, ¿no? El espacio puerto, diríamos hoy, un espacio puerto nuevo. Entonces Enlil mismo, como ya había hecho antes, elaboró un plano. O sea, era un hombre inteligentísimo, o puede ser que esté vivo, y elaboró un plano de nuevo y coloca para elaborar ese centro de operaciones de ellos con esa plataforma de aterrizaje que va a ser reutilizada en el Líbano, y también como las líneas que les servirán a las naves de orientación cuando bajen desde el espacio y vean las balizas como las que tienen que seguir para el aterrizaje. Para simplificárselo, es como cuando usted va a hacer un aeropuerto y hace esas líneas por donde las naves ven desde lejos, que son las pistas de aterrizaje, serían como esas líneas. Y las luces rojas o moradas
le señalan en la noche a las naves que iban llegando a los aviones que ahí está la pista, tienen que seguir esa pista. Entonces, el aeropuerto que tenía como centro ahí, Nisbruk, ahí en el centro de Mesopotamia, centro de operaciones del aeropuerto, por el espacio puerto, ahora va a ser movido a una ciudad y se va a seguir como teniendo punto de referencia para las naves que vienen desde el espacio, los dos montes más altos de estas regiones por ahí, que son los montes que están entre Turquía y Armenia, se llaman el monte Ararat, que son dos montes, donde quedó la llamada arca ahí, encallada encima, la llevaron hacia allá. Pero hay otro, se necesita, ese sería el punto final de la pista, ¿no? De aterrizaje de las naves, lo que va a guiar a las naves desde el espacio. Porque aquí no se trata de aviones que van por la tierra, es de naves que vienen por el aire, ¿no? No es que ya van a aterrizar por el suelo como los aviones, son naves que vienen desde el espacio. Entonces no hay que hacer unas pistas de aterrizaje, son pistas que se ven desde el cielo. Y la otra parte, la parte donde termina esa supuesta pista, serían esos dos montes allá altos que los ven desde las naves, los montes Ararat, dos montes gemelos. Pero ahí se necesita otro monte en el inicio del aterrizaje que guía las naves que vienen de encima. Y se piensa entonces en construir dos montes artificiales aquí en el inicio de ese corredor de aterrizaje de las naves espaciales, que sería entonces ahí en la península del Sinaí, en Egipto. En Egipto ahí en el norte de Egipto se van a construir dos montes artificiales altos que guiarán a las naves cuando vienen desde el espacio para que inicien ahí en esos dos picos artificiales el descenso. Entonces esos dos picos son las llamadas pirámides, que hasta el día de hoy los arqueólogos europeos quisieron engañar al mundo entero diciendo que serán edificaciones para enterrar faraones, y hasta ahora no se encontró ni una tumba de faraón, sino que se han encontrado, sí, dentro de esas dos grandes pirámides, espacios donde estaban colocados unos aparatos radioactivos que tenían los Anunnaki. La más grande emitía un rayo de luz hacia el espacio, que se veía desde el espacio, y era la guía de las naves. Aquí se inicia la pista de aterrizaje, no en el suelo, sino desde el aire. Entonces se emitía un rayo de luz inmenso hacia el espacio, que se veía desde el espacio, en la gran pirámide, la más grande. Ustedes dirán, bueno, pero son tres pirámides. Sí, son tres. Es que la más pequeña era como una maqueta que hizo ese que aquí se le llama Quetzalcóatl, que en Egipto se le llamó Tot o Tehuti, y en Mesopotamia era Ningisida, un gran ingeniero, el hijo de Enki, ¿no? Una inmensa sabiduría a nivel de construcción, arquitectura profunda, astronómica, combinada con constelaciones, las construcciones que ese tipo hacía. Él fue el que elaboró los planos de esos picos artificiales que hoy le llamamos pirámides. Entonces ese era el inicio ahí de esa línea de aterrizaje de las naves. Entonces antes estaba en Mesopotamia, en Irak, de sur a norte. Ahora va a estar desde el oeste hacia el norte, ahí tomando como punto de inicio de ese emplazamiento de aterrizaje, lugar de aterrizaje, las dos grandes pirámides, construidas para eso, para que sirvan como guías o balizas de las naves que vienen desde arriba, descendiendo, para que vean el punto donde tiene que comenzar el descenso, y el final serían los dos montes Ararat ya en Turquía. Por eso Enlil manda construir toda esa estructura de nuevo, con el mismo plano que tenía antes, lo varió un poco, y ya no va a ser el centro de operaciones como cuando usted va aquí en Washington o Estados Unidos, tienen un centro de operaciones de las naves espaciales que lanzan, ¿no? Hay un lugar de lanzamiento de las naves que está en Miami, pero el centro de operaciones está en Houston. Entonces eso es lo que llama el ombligo de la Tierra, lo que sería el centro de operaciones,
que está ahí comandando es Enlil. Entonces ese centro de operaciones va a estar ahora exactamente en el centro de esas líneas imaginarias, que sería entonces lo que hoy llamamos la ciudad de Jerusalén. Ahí se construyó una gran plataforma también, donde está Jerusalén, que todavía están esas grandes moles, como podías decir, de piedras, hechas de piedras, bases de piedras enormes, igual que hicieron en Baalbek, en los montes del Líbano, para que las naves posaran ahí. Entonces el centro de operaciones, el ombligo del mundo, ahora será eso que hoy llamamos Jerusalén, que no se llamaba así antes. Dice Enlil, y le dan gracias al creador de todo. Ellos creen en un creador de todo, ¿no? Porque si Nibiru dice, aquí está la mano del creador de todo. Nibiru con su presencia aumentó, provocó el gran diluvio y el gran deshielo en la Antártica, que creó esa gran ola inmensa de kilómetros de altura, pero que al mismo y cerró las minas de oro, pero al mismo tiempo abrió otras minas de oro en los Andes, y los terrestres, pues que ya están ahí, las pueden recoger desde los ríos sin meterse en ninguna mina debajo de la tierra. Entonces ellos le dan gracias. Dicen, esto tiene que ser obra del creador de todo, ¿no? Nibiru destruyó una cosa, las minas quedaron enterradas, pero abrió otra posibilidad de que tengamos oro y así nuestro planeta se salve. Dice Enki que buscaron, en Lili Enki buscaron una nueva llanura cuyo suelo estuviera seco y endurecido. Recuérdense que había pasado el diluvio, entonces estaba muy húmedo, lleno de lodo. Cuyo suelo estuviera seco y endurecido. Hasta el día de hoy, señores, los aeropuertos se construyen en esos lugares, duros y endurecidos, para crear la plataforma fuerte que soporte el peso de los aviones cuando van descendiendo. El mismo sistema se usa cuando están construyendo carreteras en las ciudades, por donde pasan esos grandes ómnibus lleno de pasajeros que pesan mucho. Entonces esa ruta por donde pasan esos ómnibus tiene que ser un asfalto mucho más grueso, una base muy fuerte para que no se hunda fácilmente, distinto a la base que se coloca por donde van a pasar los carros, que son más leves, más livianos. Entonces se usa el mismo principio que ellos usaron. Ellos fue que nos enseñaron ese principio. Las plataformas de aterrizaje se colocan en un terreno que sea seco y endurecido. Y cuando no lo es, entonces se colocan plataformas de piedras talladas para que soporten el peso y no se vaya hundiendo el terreno cada vez que descienden las naves. Fíjense, aquí están los detalles en las tablillas. Buscaron una nueva llanura cuyo suelo estuviera seco y endurecido para el lugar de los carros celestiales, dice en las tablillas aquí. En las proximidades del lugar de aterrizaje, o sea, cerca ahí mismo, están ahí cerca en Mesopotamia, pero ahora en la parte ahí donde está Israel y Palestina, o sea, más al norte donde estaban las instalaciones antiguas. Por eso dice en las proximidades del lugar de aterrizaje. En una península desolada encontraron esa llanura, la península del Sinaí. Ahí está el espacio puerto. Era lisa esa península, como es la península del Sinaí, era lisa como un lago en calma, rodeada de montañas blancas, ¿no? Las montañas del Sinaí, la península hasta el día de hoy. Viene ahora, dice Zecharia Sitchin, el relato del nuevo lugar de los carros celestiales, ahí en la península del Sinaí. Y de los montes gemelos artificiales, está hablando de lo que hoy llamamos las dos grandes pirámides ahí en Egipto, y de los montes gemelos artificiales, y de cómo Marduk usurpó la imagen del león. ¿A qué se está refiriendo aquí? Es interesantísimo. Al lado de la grande pirámide allá en Egipto hay una esfinge, que es una persona que tiene el rostro de una persona, que es uno de ellos, y la otra parte es de un león.
Pues eso es lo que está mencionando aquí. Esa imagen, esa esfinge que decimos hoy, la entró en el plano de la construcción de las dos grandes pirámides como homenaje a Ningisida o al Quetzalcóatl aquí en América o al Tot o Tehuti en Egipto, que fue el que hizo los planos. Entonces, como homenaje a él, se hizo esa esfinge. ¿eh? ¿Por qué el cuerpo de león? Porque se estaba en la era de Leo en esa época. Entonces los Anunnaki se guían por las constelaciones, o sea, es astronomía de la más alta, guiada por las constelaciones, que el terrestre no tiene esa tecnología. Las edificaciones que ellos hacen las combinan hasta con la Vía Láctea, con la constelación de Orión, la constelación, o sea, ellos conocen porque van y vienen en el espacio. Entonces, el cuerpo del león es porque se estaba en la era de Leo, de la constelación del león. Y la figura humana, el rostro, era el de Ningisida, el hijo de Enki, el Quetzalcóatl aquí en América Central. Y por eso dice la imagen del león, a eso se está refiriendo. Después de cierto tiempo, Marduk, que era el dueño de esos territorios de Egipto donde estaban las pirámides, había recibido todos esos territorios en el norte de África, lo que hoy llamamos Egipto, como regalo de boda. Esos eran sus dominios, pero él se había ido por mucho tiempo de esos dominios. Y sus descendientes, sus dos hijos, Set y Osiris, él le dejó sus dominios divididos entre ellos dos. A Set lo colocó por aquí, por donde estaba Sudán, las partes altas de Egipto, y a Osiris lo colocó allá donde están las pirámides, el territorio de él, donde estaban las pirámides. Todo ese territorio de las pirámides, toda esa cosa correspondía a los dominios de Osiris. Y lo del sur, lo que es Sudán por ahí, correspondían a Set. Y recuerden, ya muchos sabrán que Set mató a su hermano Osiris para quedarse con sus dominios. Aquella historia de Set que fue colocado en un baúl sellado de metal y arrojado al mar. La esposa Isis lo descubrió de nuevo, lo descubrió y lo trajo, y Set se enteró de que ella había encontrado el cuerpo de Osiris. Entonces Set tomó el cuerpo de nuevo y lo que hizo fue que lo despedazó y repartió las partes por varios lugares por ahí, por el Mediterráneo, toda esa zona de lo que es Israel, Palestina, el Líbano. Y Isis volvió de nuevo a procurar todas esas partes, y con una de esas partes, con tecnología avanzadísima, ¿no?, ayudada por Ningisida, o Quetzalcóatl aquí en América, extrajo el ADN de esas partes de Osiris que lo había muerto, y quedó embarazada de él. Y nació un hijo, tuvo un hijo, Horus, escondido de Set, porque Horus después se convirtió en el heredero legal de Osiris. Entonces, la imagen que estaba en esa esfinge que hoy vemos ahí en Egipto era la imagen de Ningisida o Quetzalcóatl o Tot en Egipto, porque fue en homenaje a él que fue el que hizo los planos de esa estructura, las dos grandes pirámides. Al volver, después de cientos de años, cientos de años, 300, 400 años, vuelve Marduk y le dice a Ningisida, que estaba ahí en sus dominios: tú tienes que irte de aquí, estos son mis dominios. Y duran casi 300 años de guerra entre los dos. Y hasta que el padre de los dos, Enki, le dice a Ningisida: mira, búscate otros dominios, porque ya basta de guerra entre ustedes dos, búscate otros dominios. Y entrégale lo que son legalmente de Marduk, tu hermano. Ahí es cuando Ningisida toma a sus seguidores africanos, está en Egipto, es África, recuerden, son negros. Él toma a sus seguidores africanos y ¿a dónde los trae? Muchos embarca y otros en sus naves, aquí a América Central. Esos son los llamados Olmecas, que ellos no se llamaban Olmecas, no sé quién le inventó ese nombre, que desarrollaron su cultura ahí en Mesoamérica, en el sur de México, hasta llegar por acá, por Nicaragua, por ahí. Ahí están las caras
de piedra, que ya hemos hablado de eso en otro capítulo, que todas tienen esos rasgos africanos. Son ¿cómo llegaron ahí? Esas son la gente que Ningisida o Quetzalcóatl trajo desde Egipto cuando fue expulsado por su hermano Marduk. Al expulsar a Ningisida o Tehuti o Tot o Quetzalcóatl desde Egipto, tomar de nuevo sus dominios, sus territorios, Marduk decide eliminar la cara de Ningisida o Tehuti o Quetzalcóatl de la esfinge y coloca la imagen de su hijo muerto Osiris, que es la que está hasta el día de hoy. Esa cara de la imagen de la esfinge en Egipto, al lado de las pirámides grandes, es la cara de Osiris. Y van a ver cómo tiene rasgos africanos. Eso no se lo dicen los arqueólogos, esconden todo eso, ¿no? No sé quién le cortó la nariz. Eso es extraño, ¿no? Hay cantidad de edificaciones, de estatuas en el mundo y parece que hay alguien que se especializa en cortarle la nariz para que no como que sea difícil la identificación. Es extraño. Siempre es la nariz que le cortan. Pueden buscarlo en internet. Cantidad de estatuas de gigantes, de otras cosas, siempre con la nariz como cortada, destruida. Entonces esa es la imagen del león. Sustituyó la de Ningisida, su media hermana, y colocó la de su hijo fallecido Osiris. Hasta el día de hoy está ahí, la cara de Osiris, en la esfinge de Egipto. Por eso dice aquí, viene ahora el relato del lugar de los carros celestiales, la estructura que se va a construir ahí en el Sinaí, centro de donde están los carros, las naves espaciales de ellos, como un hangar, diríamos hoy, ¿no? El espacio puerto. Y de los demás montes gemelos artificiales, o sea, de las pirámides, de cómo Marduk usurpó la imagen del león, tirando la imagen de Ningisida o Quetzalcóatl y colocándola de su hijo fallecido Osiris. En la península elegida, está hablando aquí de la península del Sinaí, ya les expliqué. En la península elegida por los Anunnaki se reflejaron los celestiales caminos de Anu y de Enlil en la tierra, arquitectura astronómica, construcciones relacionadas con las constelaciones. Nosotros no tenemos esta tecnología, ese tipo de arquitectura tan avanzadísima. Y dice aquí que Enlil ordenó, ubíquese con exactitud en esos límites el nuevo lugar de los carros. El comandante en jefe le queda las órdenes. Que el corazón de la llanura refleje los cielos. El corazón de la llanura, el centro de esa llanura, es matemática, es geometría, combinada con astronomía. Una ciencia que todavía nosotros no la tenemos, avanzadísimo, millones de años, son ellos trabajando. Arqueología, arquitectura, combinada con el espacio, con constelaciones, con la Vía Láctea. Que el corazón de la llanura refleje los cielos, a eso es que se está refiriendo. Así se le sugirió Enlil a Enki. Recuérdense que los dos grandes montes artificiales, los montes gemelos artificiales, si ustedes van a Egipto un día van a ver que una pirámide parece más grande que la otra, pero son del mismo tamaño, porque la segunda, la más pequeña, tiene una base más alta que la otra grande, entonces ahí se nivela encima. Por eso dice los montes gemelos, o sea que son iguales, tienen la misma dimensión, el tamaño igual. Los montes gemelos artificiales, ahí las dos grandes pirámides. Que el corazón de la llanura refleje los cielos. Así le sugirió Enlil a Enki, porque se va a construir en el territorio que es de Enki, que es África. El de Enlil es Mesopotamia, la región de Edén, la región que se le asignó a Enki por el rey, por su padre Anu, es la región de África. Entonces las construcciones se van a hacer de esos dos montes artificiales, va a ser en el territorio de Enki. Y especialmente en Egipto, que es el territorio que se le dio a Marduk, hijo de Enki.
Que el corazón de la llanura refleje los cielos, así le sugirió Enlil a Enki. Cuando Enki estuvo de acuerdo con esto, Enlil tomó medidas de distancia de los cielos, o sea, comienza a realizar el proyecto arquitectónico, diríamos hoy. Entonces, cuando Enki estuvo de acuerdo con todo esto, Enlil tomó medidas de distancia de los cielos, dice aquí. Hizo un gran dibujo sobre una tablilla, o sea, una maqueta, diríamos hoy, sobre una tablilla para que todos lo vieran. Aquí es un diseño que está haciendo y se los muestra a los otros. Que en lugar de aterrizaje en las montañas de los cedros, está hablando de aquella plataforma que sobrevivió al diluvio, que está allá en los montes del Líbano, esa está. Entonces él dice aquí que esa plataforma que todavía sirve, sea integrada al plano ahora del nuevo espacio puerta. Dice que en lugar de aterrizaje en las montañas de los cedros, en el Líbano, forme parte de las instalaciones nuevas. Es el proyecto del Enlil dando la orden. Enlil midió la distancia entre el lugar de aterrizaje y el lugar de los carros. En su mitad concibió un lugar para un nuevo centro de control de misiones. Allí eligió un monte adecuado, lo llamó el monte de mostrar el camino. El monte en Sinaí. Allí eligió un monte adecuado. Ese monte fue destruido por un ataque nuclear de Ninurta, el hijo de Enlil, porque Marduk se quería apropiar de ese lugar ahí en el Sinaí. Estaba en ese monte y le mandó un ataque nuclear desde su nave que hizo cenizas. Lo que era un monte quedó hecho cantidad de piedras en la arena. Destruyó ese monte y con él el espacio puerto que había ahí para evitar que Marduk se apropiara de él. Por eso ustedes desde el espacio se ven cantidad de piedras quemadas ahí en la región del Sinaí. El efecto del ataque nuclear hasta el día de hoy. Y cómo usted va allá por el Sinaí y las piedras se encienden. Como usted coloca un fósforo cerca, enciende. O sea, todavía hay radioactividad por ese ataque nuclear. Y del espacio se ve esa zona preta, quemada, que toma parte de la península del Sinaí, en Egipto, toma parte de Arabia Saudita. Eso fue el ataque nuclear para destruir ese lugar. La guerra entre ellos por el poder. Que el lugar de aterrizaje en las montañas de los cedros forme parte de estas nuevas instalaciones, ordenó Enlil. Midió la distancia entre el lugar de aterrizaje y el lugar de los carros, o sea, hacen una nave aérea. En su mitad concibió un lugar para un nuevo centro de control de misiones. Ese local, esa mitad de ese proyecto, sería lo que hoy llamamos la ciudad de Jerusalén. Allí eligió un monte adecuado, lo llamó el monte de mostrar el camino. Allí ordenó construir una plataforma de piedras parecidas, pero más pequeñas que las del lugar de aterrizaje en los montes del Líbano. En su centro, por eso se pelean tanto por Jerusalén, estas potencias hoy para Cuba. Es extraño, ¿no? Donde estuvo el Anunnaki, el terrestre se mata por apropiarse de esos terrenos donde ellos estaban antes, los Anunnaki. Los lugares sagrados, como ellos le llaman. Pero es especialmente en esa región, en Medio Oriente, donde siempre hay guerra. Porque por terrenos. Esos europeos llamados israelitas que fueron ahí implantados por los ingleses han entrado desde 1947 a robar territorio y ya tienen a Palestina hecha un puntito en el medio del mar. Le han robado todo el territorio a los israelitas, a punta de armas y matanzas y bombas que le provee Estados Unidos y los europeos para que acabe con los palestinos. Ya queda poca del territorio palestino. Siempre la guerra ahí en esa región para robar territorio. Yo no sé cómo hay gente tan idiota que le llama a esos territorios de que la Tierra Santa. Es la tierra más demoníaca que hay porque no paran las guerras y las matanzas. Ahora lo está matando Netanyahu, el ministro de Israel y su equipo, de hambre a los que viven en esa región, a los palestinos, que son
los originales de ese lugar, matándolos de hambre para que, ahí en Gaza, para que se mueran todos y apropiarse del territorio de Gaza, a punta de hambre. No dejan ni entrar barcos que van con ayuda. Con ayuda. Los devuelve, los quema, los hunde. Es para que se mueran de hambre toda esa gente. Y los europeos de hipócritas aceptando y Estados Unidos también, que los apoya. Es un genocidio que se está cometiendo ahí. Entonces, ¿cómo es que a usted se le ocurre decir que eso es tierra santa? Tierras santas son las nuestras, aquí en América, en África o en Asia, donde no hay guerra. Si hubo guerra, pasaron hace cientos de años ya. Pero aquel lugar que no para una matanza, un terrorismo, unas bombas, una destrucción por parte de los europeos estadounidenses, aquello no es tierra santa, señor. La locura que hace la religión en la cabeza de la gente hace que la gente pierda la razón. Usted ve muchos grupos cristianos, llamados cristianos evangélicos aquí, que tienen en sus centros de oraciones la imagen de la estrella de David, de Israel, la bandera de Israel. Y son contra el aborto, contra la matanza de los niños y no sé qué. Y no se va, pues la ignorancia, cuando Israel es uno de los países que acepta el aborto. Es legal el aborto. Y ellos con el escudo de Israel en sus templos, ¿sí? Y defendiendo en contra del aborto y todas esas cosas. Es pura hipocresía lo que la religión convierte en las personas. La estrella de David. Un país que está siendo odiado por el mundo entero por esa matanza salvaje que está cometiendo contra niños y mujeres. ¿Por qué contra niños y mujeres en Gaza? Porque cuando no hay niños ni hay mujeres, es garantía de que la población va a ser extinta, se va a extinguir. No hay quien produzca más hijos. Y los pequeños que hay no van a crecer para poblar. Ni Hitler cometió un crimen tan grande como el que está haciendo Israel contra los palestinos. Acabar con niños y mujeres primero, para así desalojarlo y quedarse con el territorio. Y Donald Trump y Biden y todos esos presidentes estadounidenses apoyando esa vagamundería, ese crimen, ese genocidio, mandándole las bombas más fuertes, se las manda Estados Unidos a Israel, se las vende, y Europa también, para que siga matando y matando y matando. Cuando gente que tiene sentimiento en el mundo dice, pero los gobiernos no hacen nada, callados todos, cómplices. Y entonces la gente se organiza y vamos a hacer una flota de barcos para llevarle alimento a esta gente que se están muriendo del hambre. No se están muriendo, Israel lo está matando con el hambre, bloqueando que entre comida, que entre agua, que entre medicina. Es para que se mueran todos. Entonces esta gente civil se organiza y con sus propios recursos económicos cargan 5 o 6 barquitos y van a entregárselos allá a las costas de Gaza, en Palestina, en Israel. ¿Y qué hace Israel? Intercepta esos barquitos y los mete preso a todos y manda toda esa carga de alimentos al fondo del mar. Así que está la situación. Esa es la misma bandera del país que muchas iglesias, cristianos y evangélicos y católicos tienen en sus altares. La bandera de Israel, la estrella de David. Un país tan criminal y genocida como ese. La religión le tapa la cabeza a la gente, no razona. Entonces sigue diciendo en Lille, que en Lille hizo un gran divorcio, un plano, lo coloca en unas tablillas para que todos lo vieran. Dice, en su mitad concibió un lugar para un nuevo centro de control de misiones. Allí eligió un monte adecuado, lo llamó el monte de mostrar el camino. Allí ordenó construir una plataforma de piedras parecidas, pero más pequeñas que las del lugar de aterrizaje en los montes del Líbano. Ahí en Jerusalén, donde está ese famoso templo. Las bases de ese templo son las piedras de la plataforma de aterrizaje que había ahí, construyeron los Anunnaki. En su centro se talló una roca por dentro y por fuera. Está ahí esa roca, debajo del templo de la gran mezquita Al-Quds, ahí en Jerusalén.
por la que están peleando los palestinos y musulmanes y los israelíes para apropiarse de ese lugar, porque debajo están esas construcciones huecas, piedras huecas, ahuecadas, ¿no? La técnica de los Anunnaki para usar piedras enormes, de toneladas de peso, las movían, tenían tecnología para moverlas como si fuera una paja, un algodón, y ahuecarlas. Y sigue diciendo entonces Zecharia Sitchin que Enlil ordenó construir una plataforma de piedras parecida pero más pequeñas que la del lugar de aterrizaje en el monte del Líbano. En su centro se talló una roca por dentro y por fuera. Se hizo para albergar un nuevo enlace tierra-cielo. Ahuecó la piedra y dentro de ella colocó un aparato para comunicarse con Nibiru. Por eso dice, para crear un nuevo enlace cielo, que es Nibiru, tierra, la comunicación directa con Nibiru, cielo con mayúscula y tierra con mayúscula, refiriéndose al planeta. Dentro de esa roca estaba ese aparato de comunicación. Comunicación cielo y tierra, dice. A eso se refiere. Un nuevo ombligo de la tierra para hacer el papel de Nibruki antes del diluvio. Es el centro de operación, el ombligo de la tierra, del planeta Tierra, porque ahí estaba el centro de la misión donde está el comandante en jefe, que es Enlil. Por eso se le dice ombligo de la tierra, el centro de todas las misiones que ellos tienen aquí en el planeta. A eso se refiere con ombligo de la tierra. El sendero de aterrizaje se ancló en el norte, en los dos picos gemelos del Ararat, entre Armenia y Turquía, allá donde quedó la llamada por los terrestres, el arca de Noé. Entonces son los dos puntos allá en el norte, para guiar las naves que vienen, con otros dos puntos aquí artificiales que levantaron en Egipto, que son las dos grandes pirámides, ¿ves? Las dos balizas grandes para guiar las naves que vienen desde el espacio. Se llama el sendero de aterrizaje, se ancló en el norte, en los picos gemelos de Aracta, para demarcar el corredor de aterrizaje. Enlil necesitaba otras dos series de picos gemelos, que son las dos pirámides que va a construir en Egipto. Enlil necesitaba otras dos series de picos gemelos para delimitar los límites del corredor de aterrizaje, para asegurar el ascenso y el descenso de las naves. Está todo claro. En la parte meridional de la desolada península, ahí en el Sinaí, un lugar de montañas, Enlil eligió dos picos contiguos. Sobre ellos ancló el límite meridional. El pico que se llamaba el monte del Sinaí, que fue destruido por el ataque, ya no está más. Y está el otro monte. En la parte meridional de la desolada península, un lugar de montañas, Enlil eligió dos picos contiguos. Sobre ellos ancló el límite meridional. Pero donde se necesitaba la segunda serie de picos gemelos no había montañas, que es en el valle del Nilo. Entonces ahí que se levantan esos dos picos gemelos que hoy le decimos pirámides, las dos grandes pirámides. Son las balizas, ¿no?, que guían a las naves cuando vienen. Aquí comienza el aterrizaje, comienza a descender. Y el otro punto de finalizar como esa pista de aterrizaje de las naves, es el otro monte allá entre Turquía y Armenia, el monte Ararat. Los dos picos gemelos allá y dos picos gemelos aquí en Egipto, ¿ven? El corredor de aterrizaje de las naves espaciales. Pero donde necesitaba la segunda serie de picos gemelos no había montañas, porque es el valle del Líbano, del Nilo, ahí en Egipto, ahí no hay montañas. Entonces solo sobresalía del suelo una planicie por encima del valle encharcado, por causa del río y del diluvio. Y entonces dice, podemos levantar allí unos picos artificiales, así dijo Ningishida, ¿ves? Ahora está hablando Ningishida, que es Quetzalcóatl aquí en América Central,
que es Tod o Tehuti en Egipto, el hijo de Enki, que ayudó a crear el terrestre primitivo miles de años atrás. Ahora es él que habla, ¿ve? Arquitecto profundísimo. Podemos levantar allí unos picos artificiales, dijo Nigisida a los demás. O sea, en esa llanura del Nilo, yo puedo hacer un plano y levantar dos picos artificiales, las dos grandes pirámides. Nigisida que está hablando, que es Alcoa. Sobre una tablilla, ¿ves? Entonces el tipo hace un diseño. Él es el que hizo los diseños de las dos grandes pirámides, los picos artificiales, las montañas artificiales. Nigisida sobre una tablilla dibujó para ellos, para Enki y para Enlil, la imagen de unos picos de lados lisos elevándose hacia los cielos. Las dos grandes pirámides, picos de lados lisos. Si se puede hacer, dijo Enlil. Si se puede hacer, hazlo. Dijo Enlil con aprobación, que sirvan también de balizas para guiar las naves. Entonces Enlil pensaba en hacer solo dos picos, artificial, imitando los dos picos allá del monte Ararat, pero Nigisida dice que que Enlil dice también pueden servir como balizas, o sea, que iluminen. ¿Cuáles son las balizas en el aeropuerto? Las luces que iluminan la pista de aterrizaje son las balizas para guiar las naves, que vean las luces. Entonces él elabora esas dos grandes pirámides, las levantan con su tecnología, como dice, rayos de fuerza que levantaban esas grandes toneladas, piedras de toneladas talladas, y las iban colocando, ¿sí? Dice una tablilla con su arma de fuerza. Y ese es el lenguaje terrestre que no sabe cómo se llama esa tecnología, arma de fuerza, rayo de fuerza. Entonces le dice así. Pero eso tenía que tener un nombre, esa tecnología. Una tecnología que puede tallar piedras enormes, darle forma exacta, como si fuera con un tipo de rayo de fuerza, como si fuera darle forma, levantarla, colocarla, encajarla, tallarla. Y adentro se colocan entonces esos aparatos que ellos crearon, que muchos de ellos eran radioactivos, que emitían unas luces enormes que llegaban al espacio. Entonces se convertían en balizas también para las naves que veían la luz y decían, aquí es que es el punto de bajada. Vaya bajando, ya va bajando, que ya entraron en el corredor de aterrizaje. Esa luz subía hasta el espacio. Quien tiró esos aparatos de ahí fue Ninurta, y muchos de ellos los destruyó. Y otros que eran radioactivos, y otros los llevó allá al centro, al nuevo control de aterrizaje que estaba en el monte Sinaí, por ahí. Los trasladó. Porque Marduk se refugió dentro de esa gran pirámide. Recuérdense que Nigisida era el medio hermano de Marduk, entonces Nigisida ayudó a Marduk a refugiarse cuando estaba en guerra con Ninurta, a refugiarse en la gran pirámide, y fue vencido y le iban a enterrar vivo ahí, pero Enki, su padre, y Enlil decidieron que no, que es mejor mandarlo al exilio. Entonces Ninurta, después que venció a Marduk, entró y sacó todos esos aparatos de ahí. Por eso hasta el día de hoy pues ya no hay ningún aparato, están las galerías vacías como se han descubierto hasta el día de hoy en la Gran Pirámide. Pero nada de ataúdes ni nada de eso, como dicen los mentirosos antropólogos europeos, de que eso eran tumbas de los faraones, mentira. Se descubrió que uno de esos antropólogos ingleses que fue militar, esa desgracia que tienen los militares siempre de estar mintiendo, por formación le enseñan a mentir siempre. La moral, esos son los valores que le meten en la cabeza a los militares de casi todos los países del mundo que forman los estadounidenses, los israelíes y los franceses. Así le dicen en la formación, ¿no? Cuando la cosa se pone roja, mienta hasta el final. No importa que esté delante del Congreso y que jure delante de la Biblia, mienta. Así hasta el día de hoy son. Mienten para caramba hasta lo último. Es parte de la formación. Entonces sigue diciendo que Nigisida propuso eso y Enlil dijo, bueno, pues entonces hazlo, si se puede hacer, y que también sirvan como baliza. O sea, que tengan esa luz que guía a las naves. Sobre la planicie, por encima del valle del río del Nilo, no se llamaba Nilo en esa época, del río, Nigisida construyó un modelo a escala. Esa es
Ese modelo a escala es la pirámide más pequeña de las tres que hay, que no tiene ningún uso ni efecto, porque fue un modelo a escala donde Ningicida se la mostró a los dos grandes jefes de cómo iba a ser el proyecto de las dos grandes, lo mostró en pequeño, exactamente como hacen los arquitectos hoy, señores. Cuando usted le dice a un arquitecto o a un ingeniero, mira, yo quiero que me construyas una plaza aquí en el centro del pueblo, ellos te hacen una maqueta, ¿eh? Diseñan una maqueta y te la colocan encima de una mesa, y ahí en pequeño, es como la construcción en pequeño. Y entonces tú le puedes decir, mira, esta estatua pónmela aquí de este lado, aquella me la colocas allá mejor, esta calle mejor pones una curva aquí o una recta aquí. La maqueta es para que el dueño de la construcción, el que está mandando a hacer el proyecto, corrija cosas. Entonces el arquitecto le muestra la maqueta en una mesa y ahí se corrigen las cosas que tienen que corregir. Le dicen, corrígeme este ángulo aquí, tantos grados más o tantos grados menos. Eso es una maqueta. Y entonces la pequeña pirámide era la maqueta, por eso no sirvió para más nada después. La maqueta, después que se hace la construcción, es una cosa que no sirve para más nada. Entonces era la maqueta, dice modelo a escala. Ven como dice la tablilla. Ningicida construyó un modelo a escala, la pirámide más pequeñita. Con ese modelo a escala, perfeccionó los ángulos. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Se corrigen lo que hay que corregir en la maqueta, en el modelo a escala. Con él perfeccionó los ángulos de elevación y los 4 lados lisos. Entonces, en la maqueta tú puedes corregir las cosas para que, y cuando está todo corregido y aceptado por el equipo de expertos, entonces, bueno, entonces ahora que inicie la construcción con todas estas correcciones que le hicimos en la maqueta. ¿Sí? Para eso fue la pirámide más pequeña. Con ese modelo a escala, perfeccionó los ángulos de elevación y los 4 lados finos. Lisos, finos no, lisos. Junto a él situó un pico más grande. Estableció sus lados a las 4 esquinas de la tierra. Júntala a esa maqueta, entonces viene la otra pirámide. Fíjense, todo ligado con el espacio. Junto a él situó un pico más grande, que es la segunda pirámide. Estableció sus lados a las 4 esquinas de la tierra. Las 4 esquinas de la tierra. Norte, sur, este y oeste. Una arquitectura perfecta, más avanzadísima que la nuestra, millones de años, ¿no? Combinado con los puntos estratégicos de la Tierra, del planeta. Con los 4 puntos de la Tierra. Los Anunnaki cortaron los Anunnaki, no fueron los terrestres, no entendían nada de eso, para construir, como han inventado cantidad de teorías los europeos y estadounidenses, que fueron los terrestres, levantando terraplenias, andando de madera y miles, empujando una piedra inmensa, pura porcaría. Fíjense lo que dice la tablilla. Los Anunnaki cortaron y levantaron las piedras con sus herramientas de poder. Con sus herramientas de poder. Ese es el nombre que le da el terrestre a esas cosas, tecnología que él no entiende, no le sabe el nombre. Entonces dice, los Anunnaki cortaron y levantaron las grandes piedras que tienen toneladas de peso con sus herramientas de poder. Junto a él, en una ubicación precisa, se colocó el pico que era su gemelo. La tercera pirámide es gemela de la primera, que aparenta más pequeña, pero la base más grande que la más grande. Entonces a altura se nivelan las dos, por eso dice son gemelos. Fíjense la geometría que aplican. Junto a él, en una ubicación precisa, se colocó el pico que era su gemelo. Se diseñó con galerías y cámaras para cristales pulsantes, los aparatos, muchos de ellos que emitían radiación, colocados dentro de esas cámaras que se han descubierto hoy en las grandes pirámides. ¿Ves? Aquí lo menciona, las galerías
diseñó galerías y cámaras para cristales pulsantes que emitían los rayos y las luces hacia el espacio. Cristales pulsantes. Cuando este pico artificial se elevó hacia los cielos, se invitó a los líderes, o sea, cuando se terminó la construcción de las dos grandes pirámides, los picos gemelos ahí en el Valle del Nilo, cuando este pico artificial se elevó hacia los cielos, se invitó a los líderes para que pusieran el remate sobre él. La última piedra. Todavía el terrestre hace eso, ¿no? Vamos a construir una cosa, el presidente coloca la primera piedra, copiamos de ellos. Cuando el pico artificial se elevó hacia los cielos, se invitó a los líderes para que pusieran el remate sobre él. Con esa tecnología de rayos de fuerza, allá, el último remate encima, a los líderes, para que inauguren el final de la construcción. Llamamos al presidente para que inaugure la construcción que fue hecha, el edificio. Es lo mismo que estamos repitiendo lo que ellos hacían, nos enseñaron eso. Cuando este pico artificial se elevó hacia los cielos, se invitó a los líderes para que pusieran el remate sobre él. De electro, una mezcla que elaborara Gibil, un tipo hijo de Enlil que sabía hacer, prácticamente como decimos hoy, ese tipo sabía hacer de todo, pero a nivel de ciencia avanzada, no la disparate que tenemos hoy. A nivel de tecnología de millones de años más avanzada que la nuestra. Gibil era un experto haciendo cosas. Él dice que construyó hasta una protección contra la pirámide, invisible, que cuando estaba en guerra Marduk y Ninurta, Marduk se refugió, como le dije, dentro de esa pirámide, y las armas de los otros Anunnaki no podían penetrar ese escudo que Gibil creó alrededor de las pirámides. Fíjense la tecnología de ese tipo, la creatividad. Gibil dice, de electro, una mezcla que elaborara Gibil, se hizo la piedra ápice, la piedra principal, como el motor que movía todos los aparatos que estaban dentro, productor de energía, que parece que era radiactivo para protegerla. De electro, una mezcla que elaborara Gibil, se hizo la piedra ápice. Reflejaba la luz del sol hasta el horizonte. Era como un pilar de fuego en la noche. Entonces las pirámides que vemos hoy perdieron parte de lo que ellas tenían al inicio. ¿Ves? El forro que tenían por encima, fuera, reflejaba la luz del sol a kilómetros de distancia. Y eso ya no está, lo que quedan son unas capas ya destrozadas por el viento y el tiempo. Pero está hablando aquí de cómo eran esas dos grandes pirámides. De electro, una mezcla que elaborara Gibil, se hizo la piedra ápice. Reflejaba la luz del sol hasta el horizonte. Era como un pilar de fuego en la noche. Iluminaba en la noche, porque se veía desde el espacio. Imagínense la capacidad de energía que tenía de producir esa piedra ápice que colocaron adentro, esa piedra de cristal, como decían. Reflejaba la luz del sol hasta el horizonte, era como un pilar de fuego en la noche. Concentraba en un rayo hacia los cielos, ¿ven lo que le estoy diciendo? Había un rayo que salía de la punta de la pirámide directo hacia el espacio para guiar las naves. Y entonces agarraba la luz solar, la concentraba, y alrededor también la reflejaba por el material que había encima de esas piedras que vemos hoy, y mandaba ese rayo a kilómetros de altura hacia el espacio. Reflejaba la luz del sol, concentraba en un rayo hacia los cielos el poder de todos los cristales. Cuando las obras diseñadas por Ningisida, ¿quién hizo las grandes pirámides? Aquí está la respuesta. Ningisida fue el arquitecto. ¿Y quién la hicieron? Los Anunnaki, no fueron los terrestres. Por eso ustedes ven en internet cantidad de pirámides pequeñas alrededor de las grandes, todas destruidas por el tiempo, por la arena. Esas fueron las pirámides que levantaron los faraones para sus tumbas al lado de esas grandes pirámides de los Anunnaki. Porque el terrestre, como les dije, siempre ha querido
estar al lado del Anunnaki, de sus edificios donde ellos vivían. ¿eh? Es como una cosa de que yo soy parte de ellos y quiero estar cerca de ellos. ¿eh? Entonces los faraones levantaban esas pirámides pequeñas al lado de esas inmensidades de los Anunnaki ahí, para que los enterraran ahí cerca, como para estar cerca de esa gente hasta después de la otra vida. El ansia del terrestre de seguir detrás de sus creadores. Cuando las obras diseñadas por Nijicida o Quetzalcóatl se terminaron y estuvieron listas, los líderes Anunnaki entraron en el gran pico gemelo, ya vieron que había galerías por dentro, el gran pico gemelo, la pirámide que parece más alta de todas. Los líderes Anunnaki entraron en el gran pico gemelo, se maravillaron con lo que vieron, la obra de Nijicida arquitectónica. Ekuru, así le pusieron, casa que es como una montaña, si ese era el nombre que le daban los Anunnaki, lo que llamamos hoy de pirámide, el Ekuru, en su lengua, que significa casa que es como una montaña. Lo llamaron a esa edificación, el Ekur, casa que es como una montaña, lo llamaron. Era una baliza para los cielos, por la luz que irradiaba hacia el espacio, en la punta allá. Proclamaba que los Anunnaki habían sobrevivido al diluvio y vencerían siempre. O sea, una obra maravillosa de ellos, de ingeniería de ellos, y celebran como la grandeza que se refleja en estas pirámides, la grandeza de nuestra cultura, de nuestra raza, que la levantó, y que los terrestres no intervinieron. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. En la próxima continuamos con esta maravilla sobre nuestra historia pasada que nos ocultan, hablándonos disparates, muchas teorías estúpidas de que fueron hombres y miles que construyeron y que fueron aquellos judíos que fueron expulsos de Egipto, que levantaron las pirámides, ¿no? Cada disparate que no tiene ni pie ni cabeza. En las tablillas está, y ellos lo saben, los grandes gente de Estados Unidos y de Europa que controlan estos escritos antiguos, pero no quieren decir la verdad. Y no quieren aceptar que fue esa raza de gente, porque no quieren aceptar que hay otra gente viviendo en el espacio más avanzada que nosotros. Saben que hay, pero nos los ocultan para que vivamos siempre en la ignorancia. Solo cuando ellos les dé la gana de decir, sí, hay otros mundos habitados, entonces sí, ahora sí, ya todo el mundo lo cree porque lo dijo la NASA. Ese disparate es lo que está en la cabeza de mucha gente. Si lo dice la NASA, entonces sí. Si no, aunque miles de personas humildes hayan dicho, sí, hay otros mundos, nos llevaron, yo fui a ese mundo en la nave, a ese planeta, me elevaron en una nave. Te dicen que no, que tú estabas soñando. Y eso no es una nave, que eso era un globo. O sea, ellos se apropian el derecho de decir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Pura hipocresía, señores. De esa mentalidad hay que escapar y zafarse. Gracias a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.